Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra. Quiero que busquen su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Hermano, está linda la iglesia. Se ve preciosa la iglesia. Yo mal pensé que por ser la final de la Copa del Mundo, los hermanos iban a quedar a ver la final, pero me sorprendió el Señor. Me sorprendió el Señor. Así que alabo al Señor porque está linda la iglesia, está casi lleno y eso glorifico a Dios por ello. Nos colocamos de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a leer la palabra. Romanos capítulo 8, verso 28. Le voy a pedir un favor, hermano. Todo comentario o conversación que no tenga nada que ver con la palabra, hágala cuando termine la reunión. Amén. Para que pueda escuchar con atención. Amén. Dice así la Biblia. Literalmente dice así la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a leer el texto de nuevo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tome asiento, Dios le bendiga. Amén. Hermano, el título de la palabra es este. Y es una pregunta que mucha gente se hace. Una pregunta que miles y miles de personas se hacen. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Amén. 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 ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Sabe que cuando la persona está en medio del desierto, en medio del problema que está sufriendo, en medio de la situación que está atravesando, difícilmente podrá encontrarle una respuesta a esa situación. Difícilmente le puede encontrar una respuesta a esa situación. Generalmente cuando una persona está atravesando un desierto, cuando yo hablo de desierto, estoy hablando de una situación complicada, difícil, angustiante, que pareciera que nunca va a terminar. Y cuando una persona está en medio de esa situación, difícilmente le encuentre una razón a aquello, o difícilmente pueda entender de que eso tiene un buen propósito. Amén. Difícilmente alguien pueda entender que eso tenga un buen propósito. Hermano, pero Dios muchas veces tiene que tomar el sufrimiento, el dolor, una crisis o un quiebre para hacernos volver la mirada a Él. Y bíblicamente es así, hermano. Bíblicamente es así. Pero le voy a añadir algo más todavía. Ninguna persona que atravesó un desierto, que vivió una situación crítica, después es el mismo. Nunca más será el mismo. Nunca más será el mismo. Algo habrá aprendido. Alguna enseñanza le habrá quedado. Algo habrá entendido de por qué tuvo que pasar por esa situación. Hermano, porque se tiene la falsa idea de que porque somos cristianos, que porque somos hijos del Señor, nosotros estamos exentos de vivir problemas. Esa es la falsa idea que se tiene, de que por el hecho de ser cristianos, hijos de Dios, pertenecientes a una congregación, no deberíamos pasar problemas. Eso es lo que muchos creemos, que no deberíamos pasar problemas. Pero si hilamos fino en el tema, nos vamos a dar cuenta que bíblicamente, los grandes hombres de Dios,
los hombres que fueron usados más fuertemente por Dios, tuvieron que pasar por situaciones que realmente nosotros ni siquiera nos imaginaríamos. Que ni siquiera nos imaginaríamos. Ahora piense usted, el devocional que nos entregó nuestro hermano Maximiliano nos habló, pero detalladamente del Calvario de Cristo. Amén, del Calvario de Cristo. Hermano, ¿y por qué nosotros tendríamos que recibir todo y no pagar nada? Yo recuerdo cuando David pecó, y David pecó porque se le ocurrió censar al pueblo para saber cuánta gente tenía para ir a la guerra. Amén. Hermano, ¿usted sabe qué es lo que hizo David al haber censado al pueblo? Dudó de Dios. Amén. Dudó de Dios. David dudó de Dios. En el momento en que él censó al pueblo, él quiso saber con cuánta gente cuento para ir a la guerra. Y dependiendo del ejército que tenga, va a ser el resultado que yo obtenga. Pero se olvidó o pasó por sobre las promesas que Dios le había dado. Hermano, si David tenía claro de que Dios estaba con él, entonces él pecó al censar al pueblo. Y Dios le envió un profeta, y cuando le envía el profeta le aclara, le dice: pecaste delante de Dios al haber censado al pueblo. Pero he aquí, escoge cuál de estas tres, escuche hermano, cuál de estas tres opciones eliges como castigo. Amén. ¿Cuál de estas tres opciones escoges como castigo por haber pecado? Hermano, y cuando David tiene que elegir, él dice: no, yo prefiero la mano de Dios. Prefiero la mano de Dios. ¿Y Amén. por qué? Porque Dios sabe tener misericordia. Amén. Gloria al Señor. Porque Dios sabe tener misericordia. Y luego de haber pasado el proceso, él quiere levantar un altar para hacer un sacrificio y bendecir a Dios. Y sale a buscar un lugar para hacer el sacrificio, porque el ángel de Jehová así se lo pidió. Y llegó donde Arauna y habla con Arauna y le dice si le puede vender una era, o sea, un espacio de terreno que se usaba para las cosechas, si se lo puede vender para levantar ahí un altar y sacrificar y exaltar a Dios. Hermano, le dice: yo quiero comprar esta era. Y Arauna le dice: pero ¿cómo la vas a comprar? Úsala, tú eres el rey, úsala. ¿Y sabe cuál fue la expresión de David? No, yo la voy a comprar, porque no ofreceré sacrificios a Jehová mi Dios que no me cuesten nada. Amén. Gloria al Señor. No levantaré sacrificios a Jehová mi Dios que no me cuesten nada. Él estaba decidido a pagar el precio. Amén. A pagar el precio, hermano querido, de lo que significaba un sacrificio al Señor. Amén. Hermano, muchas veces nosotros en las iglesias queremos que todo esté listo, que todo esté preparado. O sea, que yo no tenga que meter la mano al bolsillo, que yo no tenga que invertir, que yo no tenga que, ojalá, hacer ningún sacrificio. ¿Ya? Pero llegamos y decimos: quiero levantar un sacrificio de alabanza al Señor, quiero levantar un sacrificio de gloria a Dios, pero estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Qué eso significa? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de lo que eso significa? A veces, hermano, ni siquiera aceptamos que alguien nos diga algo. A veces ni siquiera aceptamos que alguien nos dé un consejo. A veces ni siquiera aceptamos que nos llamen la atención por algo. Pero queremos levantar sacrificios a Jehová. ¿Ya? Queremos rendirle todo a Dios. Pero no estamos dispuestos a veces ni siquiera a recibir un consejo. Entonces, el precio que se paga a veces es el sufrimiento, es el dolor, porque Dios tiene que tomar nuestras vidas para moldearlas a su propósito, Hermano, yo no le sirvo a Dios como llegué. No, yo no le servía a Dios como llegué. Él tenía que tratar mi vida, pulir mi vida. Él tenía que formar mi carácter y hacer un propósito en mi corazón. Yo no sé si entiende eso usted. No sé si puede entenderlo.
hermano, su vida como está en este minuto no le sirve a Dios. Y Dios, para poder usarla, tiene que tratarlo. Amén. Tiene que tratarlo. Tiene que moldear su carácter. Tiene que quitar el orgullo, la vanidad, la soberbia, la vanagloria. Todas esas cosas que hacen una barrera entre Dios y nosotros, Dios las tiene que tratar. Y para tratarlas muchas veces tenemos que caer en la mano de Dios, igual que el barro en las manos del alfarero. ¿Cuántas veces usted lo habrá dicho? Señor, yo soy barro, usted es el alfarero. Entonces dejémonos moldear. Entonces dejémonos moldear. Si somos barro y Él es el alfarero, dejémonos que Él moldee lo que quiera hacer con nosotros. Amén. Amén. Entonces la pregunta es esta: ¿por qué Dios permite que suframos? Y hay una diferencia, hermano, hay una gran diferencia en el sufrimiento del mundo al sufrimiento de los hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Amén. El mundo sufre sin esperanza. Nosotros sufrimos con una tremenda esperanza. Amén. Gloria a Dios. El mundo sufre sin tener una recompensa. Nosotros sufrimos sabiendo que la recompensa es la heredad que Dios tiene preparada para nosotros en su gloria eterna. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Por eso el texto dice: y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Amén. Hermano, ¿qué es amar a Dios? No se olvide usted que Jesús mismo dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando la Biblia dice a los que aman a Dios, está hablando de aquellos que tienen un compromiso con Dios. De aquellos que son capaces de dejar todo de lado por el Señor. De aquellos que no cuestionan a Dios cuando Dios se mueve. Los que aman a Dios son aquellos que asumen de que Él es Padre y yo soy Hijo. Amén. Los que aman a Dios son aquellos que se dejan guiar por Dios. Los que aman a Dios son aquellos que atienden la palabra y aceptan la palabra, asumen la palabra y caminan por la palabra. Entonces, cuando la Biblia dice: y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a usted y a mí y a millones y millones en el mundo entero, que a esta misma hora están elevando un culto de gratitud al Señor. Gloria a Dios. Amén. A los que aman a Dios, todas las cosas. Qué tremendo es esto, ¿eh? Todas las cosas. No dice algunas, no dice solo las buenas, no dice solo las malas, no dice las más o menos. Dice que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien. Amén. Y esto de le ayudan a bien significa que a los que amamos a Dios, todo lo que nos ocurre es una lección. Todo lo que nos ocurre debiera enseñarnos. Todo lo que nos pasa a nosotros debiera ser útil para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Amén. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero añade algo más el escritor, añade algo más Pablo, que dice: y esto es, y en esto ponga atención, hermano, esto es a los que conforme a su propósito. Amén. A los que conforme a su propósito son llamados. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el verso 15, dice esto: no me elegisteis vosotros a mí. ¿Le alegra esto? Amén. ¿Le alegra? Esto es tremendo, hermano. No me elegisteis vosotros a mí. O sea, cuando alguno dice: cuando yo elegí a Cristo, cuando yo vine a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, hermano, Cristo nos aceptó a nosotros. Amén. Amén. Si éramos nosotros los que estábamos perdidos, si éramos nosotros los que estábamos condenados a muerte, éramos nosotros los que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, entonces Cristo nos aceptó por misericordia y por gracia. Amén. Amén. Entonces dice la palabra: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermano querido, ¿cuánta gente va a las empresas, va a las industrias, va a las instituciones, presenta un currículum, otro currículum, y pasa la vida esperando que lo llamen?
Hermano, a usted y a mí nos llamó el Señor. A Amén. usted y a mí nos llamó el Señor. A usted y a mí nos llamó el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y quién es el Señor? Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él nos llamó. Gloria a Dios. Qué privilegio más grande, hermano. Qué Amén. privilegio más grande. Nos llamó el Señor. ¿Y para qué nos llamó? Dice que nos tomó para que vayamos. ¿Para que vayamos dónde? Para que vayamos aquí. Aquí hay otra cosa que hay que aclarar. Para que vayamos donde el necesitado, donde el que no tiene esperanza, donde el que está viviendo igual como vivíamos nosotros antes. Para que vayamos y llevemos fruto. Gloria a Dios. Fruto. Hermano, fruto. El domingo pasado el Señor nos hablaba del tema de la palmera. Amén. Y fue impresionante entender aquello. Pero para poder dar fruto, primero tenemos que ser tratados. Amén. Claro, para poder dar fruto, hermano, tenemos que dejarnos podar, dejarnos regar, y que el dueño de la parcela vaya sacando la maleza que va a impedir el crecimiento. Amén. Hermano querido, Jesús advirtió esto del sufrimiento. Él lo advirtió. Si Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, yo no debiera asombrarme cuando en el trabajo, cuando en el vecindario, cuando los chicos que están en la universidad o los que están en el colegio tienen problemas. No debiera asombrarse, no se debiera asustar, no se debiera escandalizar si tiene un problema. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos de este mundo. Amén. No sé si lo puede entender. Gloria No a Dios. somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Claro, tiene aflicción la señorita que es recepcionista en una empresa y que la van a vituperar, la van a hacer comentarios sobre ella, porque a lo mejor no anda como andan las demás, no se pinta como se pintan las demás, no se viste como se visten las demás, no habla como hablan las demás, no va a los mismos carretes que van las demás y la van a vituperar, porque usted no es de este mundo. Aleluya. Usted no es de este mundo. Amén. Entonces el Señor dijo, tendréis aflicción. Amén. Nosotros en los trabajos igual. Si usted no da una manifestación, si usted no se toma un vaso de vino, una cerveza, ¿qué le van a decir? Oye, hácete hombre, tómate un vaso de vino. Pero yo no soy de este mundo. Amén. No soy de este mundo. Y voy a tener aflicción porque no soy de este mundo. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Mas confiad. Yo vencí al mundo. Amén. Gloria al Gloria a Señor. Cristo ya venció al mundo. Amén. ¿Se acuerdan de la oración del Señor? Padre, oro por ellos, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Guárdalos, guárdalos, Señor. Hermano, el mismo apóstol habla, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente. O sea, cuando usted se propone, cuando yo me propongo llevar una vida en santidad, cuando usted se propone y yo me propongo llevar una vida de servicio al Señor, de compromiso con el Señor, cuando usted toma esta decisión, el enemigo se le va a levantar. El enemigo se va a levantar. Porque el enemigo querrá que usted no se libere para que pueda glorificar al Señor. Entonces dice el apóstol que todos los que quieran vivir una vida piadosa en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Entonces no me debo asombrar del sufrimiento. No me debo asombrar. Porque si tengo claro que yo amo a Dios y tengo claro que fui llamado conforme a un propósito, tengo que tener claro también que voy a tener problemas, que voy a sufrir y que voy a tener aflicciones en el camino. Hermano, escuche esto. Mientras nosotros en el sufrimiento vemos muerte, vemos calamidad, vemos dolor, vemos angustia, vemos puros problemas, ¿sabe lo que ve el Señor en medio de nuestro sufrimiento? Ve un trofeo que se está puliendo. Gloria Ve a un Dios. trofeo que se está puliendo. Ve una joya que se está puliendo. Mientras yo creo que me voy a morir, mientras yo creo que aquí se termina todo, Dios está viendo cómo una joya se está poniendo hermosa en las manos del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano,
Dios, mientras yo sufro y creo que eso me está trayendo muerte, Dios está mirando cómo yo estoy entrando en el propósito de Dios y estoy siendo formado conforme al propósito del Señor. Qué tremendo, hermano. Amén, amén. Por eso digo, todo lo que hemos pasado de una u otra manera por un proceso en el cual sufrimos y lloramos por un quiebre o por lo que sea, tenemos claro que después no fuimos los mismos. No fuimos los mismos. Hemos aprendido una lección y nos hemos dado cuenta cómo el Señor ha ido con nosotros. Cómo el Señor ha ido con nosotros. Hermanos amados, Dios, escuche bien, Dios puede usar el sufrimiento para revelar nuestro carácter. Dios puede usar el sufrimiento para revelar, para descubrir nuestro verdadero carácter, lo bueno y lo malo que está en nosotros. ¿Sabía eso? Dios puede usar el sufrimiento para poder descubrir y revelar cuál es nuestro verdadero carácter. Mire, escuche esto. En el sufrimiento Dios verá si yo amo a Dios de corazón o solo por conveniencia. Si yo amo a Dios por lo que Él es o lo amo por lo que me puede dar. En el sufrimiento Dios puede descubrir eso. Si yo amo a Dios de corazón o le amo solo por conveniencia. Y esto, hermano querido, se revela fácilmente dentro de las iglesias. Cuando de repente Dios usa la palabra, y a veces la palabra es dura, a veces la palabra es fuerte, a veces la palabra es confrontacional. ¿Sabe lo que hace mucha gente? Se va, se va, se va. ¿Por qué? Porque no le gusta que le hablen lo que realmente está en la palabra. ¿O no? ¿O no? Amén. Amén. Porque nos hemos acostumbrado a escuchar lo que yo quiero escuchar. Solo cosas lindas. Pero no nos gusta escuchar de que Dios quiere de usted y de mí un compromiso. Un compromiso. Amén. Amén. Porque fuimos llamados con un propósito. Entonces, una de las principales características del propósito de Dios es el compromiso que el hombre tiene que tener con Dios. Entonces, Dios puede usar nuestro sufrimiento para ver si hemos alcanzado una madurez espiritual o seguimos siendo los mismos niños de lactantes todavía. Mire, escuche esto, hermano. El apóstol Pablo dice, pensar que vosotros, que ya debierais ser maestros en la palabra, ha habido que volver a los rudimentos antiguos y volver a la leche espiritual. Hermano, hay gente que lleva 30, 40 años dentro de una iglesia y no crecen, y no crecen. ¿Y saben por qué no crecen? Porque han dedicado su tiempo a cuestionar a Dios. Han dedicado su tiempo a fijarse más en lo que hacen los demás a la vida propia. Y no crecen. Y no crecen porque siempre andan con una cosa así como escondida, como solapada. Hay una hipocresía por dentro. Hay un espíritu que no los permite crecer. Entonces, cuando Dios les hace sufrir, es para ver si realmente ha habido una madurez espiritual. Hermano, ¿por qué es necesaria nuestra madurez espiritual? Porque la vida nuestra como cristianos es una vida de lucha todos los días. ¿O no? Es una vida de lucha todos los días. Hermano, todos los días luchamos con el enemigo, dividido en tres: el mundo, el demonio y la carne. El mundo, el demonio y la carne. Y nos cuesta encontrar al peor enemigo nuestro. Y el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Con nuestra, a veces, inmadurez, pésimo carácter y falta de compromiso delante del Señor. Hermano, Dios puede usar el sufrimiento para ver si hemos aprendido a esperar pacientemente en el Señor. Uno de los peores problemas nuestros como seres humanos es la impaciencia. Es la impaciencia. Ahora mismo hay hermanos impacientes. Quiero ir a terminar el pastor para irme luego. El pastor se está alargando mucho.
El devocional fue muy largo. Hermano, vienen una vez a la semana a la iglesia. Una vez a la semana a la iglesia. Y estamos ahí a veces con el reloj. ¿A qué hora voy a terminar? Porque me están esperando para el almuerzo. Hermano querido, la impaciencia. Dios permite el sufrimiento para que aprendamos a descansar en Él, a esperar en Él. Amén. A esperar en Él. Hermano, yo recuerdo, en una oportunidad estuve internado en una clínica, 9 días en una clínica, hermano. Con una pierna ahí condenada que me la podían amputar. Amén. Y como el cuarto día, orando al Señor por la noche, le digo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy desesperado. Y el Espíritu del Señor me habla lo siguiente. Salmo 37, verso 7. Aprende esto. Aprende esto. Guarda silencio delante de Dios y espera en Él. Guarda silencio y espera en Él. Dos cosas que son súper difíciles, hermano. ¿Quién guarda silencio frente a una situación difícil? ¿Quién guarda silencio cuando alguien lo ofende? ¿Quién guarda silencio cuando hay una injusticia? ¿Acaso no se quiere defender inmediatamente? Guarda silencio. Y lo otro, espera en mí. Esperar. Qué difícil es aprender a esperar. Entonces Dios tiene que tomar a veces el sufrimiento para hacernos entender eso. Amén. Que tenemos que aprender a esperar en Dios, a confiar en Dios, porque de Él viene toda dádiva perfecta. Amén. Dios usa el sufrimiento para ver si hemos aprendido a guardar silencio ante Dios en medio de un sufrimiento. ¿Y a quién confiamos las cosas cuando parecen ir mal? Hermano querido, aquí hay otro tema. Generalmente cuando estamos en un problema, y eso que decimos, amamos a Dios, y tenemos claro que fuimos llamados con un propósito. Pero cuando tenemos un problema, ¿sabe cuál es la última carta que nos jugamos? Pedirle a Dios. Pedirle a Dios. Si debiera ser lo primero. Debiera ser lo primero, porque soy su hijo. Pero no, primero busco en el vecino, en el compañero de trabajo, en un familiar, en las instituciones bancarias, por aquí, por allá me muevo. Pero yo fui llamado con un propósito. Amén. Y en mi sufrimiento, en mi necesidad, en mi quiebre, debiera correr y tirarme delante de Dios y decirle a Él, amén, a Él, que Él me responda. Gloria a Dios. Hermano, entonces puede ir encontrándole una razón de por qué a veces sufrimos. Y todos sufrimos, ¿eh? Unos de otra manera, otros de otra, pero todos sufrimos. Lo importante de esto es que entendamos, que aprendamos la lección, que saquemos algo en limpio. Porque había una canción que interpretaba Julio Iglesias, me acuerdo yo. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Y hay personas que tropiezan una y otra vez en lo mismo, en lo mismo. Entonces, tenemos que entender, hermanos, por qué Dios trata de cambiar nuestras vidas. Dios usa el sufrimiento para quebrantar nuestro orgullo. Ah, qué terrible. Aquí me metí en arenas movedizas. Dios tiene que usar el sufrimiento para quebrantar nuestro orgullo. Por naturaleza, el ser humano es orgulloso. Somos orgullosos. Somos vanidosos. Somos soberbios. Y Dios toma el sufrimiento para hacernos entender de que estamos mal, estamos mal. Hermano, ¿sabe usted que el mejor ejemplo para esto es el rey Nabucodonosor? Amén. Es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo. La Biblia dice que Dios bendijo a Nabucodonosor, siendo rey de un pueblo enemigo. Amén. Dios lo bendijo a Nabucodonosor. Permitió que llegara a ser muy conocido. Permitió que su reinado fuera tremendamente conocido. Dios permitió a Nabucodonosor adquirir nombre en medio de los hombres. Dios permitió que Nabucodonosor fuera el rey más conocido en aquel tiempo. Pero hubo un problema en él. Cuando él creyó que él era Dios y que él podía manejar el mundo. Hermano, y Dios le habló, ¿eh? Y Dios le habló. Cuando él tuvo el sueño, cuando él tuvo la visión de aquel
a gente de Dios que venía y cortaba el árbol. ¿Se acuerda usted? Y lo cortaba de raíz, y lo cortaba de raíz. Y en ese árbol dice que hacían nido las aves del cielo y abajo pasentaban los animales. O sea, ¿por qué? Porque el reinado de Nabucodonosor había llegado a ser tan importante para el mundo, que la gente llegaban ahí. Esto es un poco parecido a los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más grande del mundo, que en un tiempo fue prácticamente el garante de todas las naciones. Pero el orgullo, la soberbia, las malas decisiones, las malas actitudes pueden llevar a quebrar aún a la persona más poderosa. Y Dios le habló a través de Daniel. ¿Y qué es lo que le dijo Daniel? Que el sueño que había tenido el árbol era él. Y le dijo que tuviera misericordia con las personas. Amén. Que hiciera justicia. Que tratara de cambiar su actitud. Le dijo, porque tal vez eso pare la mano de Dios. Hermano, es terrible cuando Dios habla y la gente le dice al del lado, oye, te está hablando el Señor. Es terrible cuando usted está sentado en la iglesia, Dios se está hablando y usted dice, no, esta palabra no es para mí, es para el hermano tanto. Hermano, y Dios le habló directamente a Nabucodonosor. Redime tus pecados con justicia y haz misericordia a los demás. Hermano, pasó un año. Hermano, pasó un año. Un año de que Dios le habló a través de Daniel. Un año. Y dice que al cabo de 12 meses, Nabucodonosor se pasea por los jardines de Babilonia. ¿Usted sabía que es una de las 7 maravillas del mundo? Sí, bueno, los jardines colgantes del palacio de Nabucodonosor es una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, se paseó por los pasillos del palacio y dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Hermano querido, usó palabras y características que solo son de Dios, Dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo construí? Amén. Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Hermano, dice que aún está la palabra en la boca cuando Dios le dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, como los animales pastarás en el campo y las bestias del campo huirán de ti. Hermano, ¿se imagina usted qué aspecto tendría si las bestias del campo huían de él? Pero ¿por qué Dios tuvo que hacer eso, hermano? ¿Por qué Dios tuvo que llevarlo a tan terrible calamidad? Para hacerle entender que la soberbia es uno de los pecados más terribles delante de Dios. Que el orgullo es uno de los pecados más terribles delante de Dios. Amén. ¿Cuánta gente, porque tiene dinero, porque tiene posiciones, porque tiene cargo, porque tiene autoridad, pisotea a los demás, miren menos a los demás? A veces porque se compró una pequeña cosa, ya soy más que los demás, y comenzamos como a sentirnos especiales, hermano. Cuidado con eso. Cuidado con eso, que Dios tiene que usar el sufrimiento para hacernos entender que no somos absolutamente nada. Absolutamente nada. Amén. Que solo su misericordia, solo su gracia y solo su poder puede darnos amén. Tranquilidad a nuestra vida. Amén, Señor. Entonces, ¿puede entender por qué sufrimos a veces? Sufrimos porque nos olvidamos que toda gloria, toda honra, toda alabanza es solo de Dios. Amén. Independiente el título que usted tenga, independiente la injerencia que tenga en la sociedad, independiente el estrato sociocultural o socioeconómico que adquiramos en la vida, no tenemos que olvidarnos de dónde nos sacó Dios y menos tratar de robarle su gloria. Amén. Amén. Gloria al Señor. No son muchos puntos, así que no se desespere. ¿Por qué Dios usa el sufrimiento? Dios usa el sufrimiento para acercarnos a Él. Mire qué tremendo. Para acercarnos a Él. ¿Cuánta gente conoció a Cristo privado de libertad? En una celda de cárcel, privado de su libertad, en una noche de angustia, en una noche terrible, en una noche de soledad, en una noche cuando todo estaba oscuro y le apareció Cristo,
Sí, ¿a cuánto les ha ocurrido así, hermano? ¿A cuánto les ha ocurrido así? Que Dios les tuvo que aparecer en medio de la desesperación, en medio del dolor, cuando lo habían perdido todo. Habían perdido familia, esposa, hijos, casa. Y le aparece el Señor. Y le aparece el Señor en medio del sufrimiento. Gloria a Dios. Sí, amén. Dios toma el sufrimiento para acercarnos a Él, para atraernos a Él, para hacernos entender de que Él nos ama. Y aun cuando estemos sufriendo, Él sigue amándonos. Aunque estemos llorando, Él sigue amándonos. Aunque estemos tirados, Él sigue amándonos. Porque por amor, y con lazos de amor, Él quiere atraernos. Amén. Hermano, Tu nombre. una mujer de la Biblia, 12 años enferma. 12 años enferma. Dice la palabra que había visitado todos los médicos, gastado todo lo que tenía y estaba peor. Estaba peor. O sea, no había tenido respuesta por donde ella pensó que tendría la respuesta. Pero dice que un día oyó hablar de Jesús. Gloria al Señor. Un día oyó hablar de Jesús. Bendito el día en que Cristo, hermano, nos apareció en el camino. Bendito el día que Cristo apareció en nuestro camino. ¿Dónde estábamos? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo era nuestra vida cuando Cristo apareció en el camino? Gloria a Dios. Bendito día aquel. Amén. Dice, pero un día oyó hablar de Jesús. Vino por detrás entre la multitud, tocó su manto y dijo, sé que solo tocando su manto seré sana. Pero no solo fue sana, sino que también fue salva. Gloria al Señor, sino que también fue salva. Bendito el Señor. Ahí terminaron 12 años de esclavitud. Hermano Zaqueo, un personaje importante de Jericó, cobrador de los impuestos, un hombre relevante dentro de la sociedad, pero con un vacío tremendo en su corazón, con un vacío tremendo en su alma, con un tremendo vacío en su vida. Dice que supo que Jesús venía a Jericó, y cuando supo que venía a Jericó dijo, yo quiero conocerlo, yo quiero ir a verlo, quiero decirle que tengo un vacío en mi alma. Hermano, superó todos los problemas que había, su estatura, la multitud, el oprobio de la gente. Pero ¿sabe qué hizo? Se subió a un árbol porque él quería ver a Jesús. Hermano, hay un refrán popular que dice que la necesidad tiene cara de hereje. Era tanta la necesidad de Zaqueo que él haría cualquier cosa con tal de ver a Jesús. Haría cualquier cosa con tal de tener cerca al Señor. Amén. Se subió a un árbol, hermano, y arriba está del árbol. De abajo la gente, ¿qué no le gritaría, hermano? ¿Qué no le gritaría a la gente desde abajo? Pero a él no le importó lo que dijera la gente. A veces muchas personas no vienen a Cristo o vienen un par de días y luego se van porque tienen miedo, tienen vergüenza a lo que le diga el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de universidad, la vecina, que le digan, ah, sí que te pusiste canuto ahora eres evangélico, ahora eres gloria a Dios, ahora eres aleluya. Y a veces nos escondemos, hermano querido, nos escondemos del que mayor amor nos ha dado, nos escondemos del único que por gracia nos puede dignificar. Amén. Santo es el Señor. No, Zaqueo no le importó lo que dijeran de él. Él quería ver a Jesús. Y cuando está arriba del árbol, Jesús le dice, Zaqueo, bájate de ahí. Ve, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Quiere que le diga algo en el Espíritu? Hoy es necesario que Dios entre en su corazón. Hoy es necesario que Dios entre en su vida. Hoy es necesario que usted le abra su corazón a Cristo, porque usted no sabe qué puede pasarle en 5 minutos más. Usted no sabe lo que le puede ocurrir en 5 minutos más. Amén. Sin embargo, ahora Cristo en este minuto le dice, dame tu corazón. Dame tu corazón para poder entrar en Él. Santo es el Señor. Dios puede usar la necesidad para acercarnos a Él. ¿Cuánta gente vino a Cristo enfermos? Con un diagnóstico que ya era irreversible. ¿Cuántas personas llegaron a Cristo con un quiebre matrimonial? ¿Cuánta gente llegó a Cristo con un quiebre económico? Lo habían perdido todo. Pero Cristo en su misericordia, al ver la sinceridad de su corazón, al ver el dolor, Dios los tomó y los ha vuelto a poner en pie.
Habemos muchos sentados aquí en estas sillas hoy día que llegamos a Cristo con una necesidad tremenda. Por eso siempre yo digo, a la casa de Dios se viene por dos cosas. O se viene por una tremenda necesidad o por una tremenda gratitud. Gloria al Señor. O por una gran necesidad o por una tremenda gratitud. Venimos a Cristo. Gloria al Señor. Amén. María Magdalena estaba condenada. Estaba condenada por su pecado. La ley decía que había que apedrearla y matarla. Pero qué tremendo es cuando se encuentra la ley con la gracia. ¡Ah! ¿Le gustó eso? Amén. Qué tremendo es cuando se encuentra la ley y la gracia. Así es, Señor. La ley dijo apedréela y mátenla. La gracia dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, vete y no peques más. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos hemos llegado a Cristo con un pecado terrible en nuestra vida? Y ante el altar de la gracia Dios nos perdonó. Nos Santo es tu perdonó. nombre, Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Bartimeo está ciego. Él no nació ciego, pero está ciego. Y oye que va pasando Jesús y su lamento es este: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Jesús? Detuvo la multitud. Hermano, detuvo la multitud por amor al que estaba clamando. ¿Usted sabía que Dios puede dejar cualquier cosa de lado por su clamor? Amén. Dios puede dejar de lado cualquier cosa con Gloria tal a de que Dios. usted vea que la gracia de Él le puede alcanzar. En este mismo minuto Dios habrá dejado de hacer 1000 cosas por los que estamos sentados aquí en la iglesia escuchando esta palabra. Gloria a ti, Jesús. Gloria al Señor. Y finalmente, quiero decirle que Dios usa el sufrimiento para perfeccionar su obra en nuestras vidas. Para perfeccionar su obra en nuestras vidas. Hermano, un día el Señor me sembró esta palabra. Y en la misma palabra que le dijo Dios a Jeremías: de antes que nacieras, te elegí profeta. Amén. De antes que nacieras, te escogí profeta. Amén. Hermano, entendí que antes que yo naciera, Dios ya me había escogido para algo. Pero era necesario que pasara por todo lo que pasé. Era necesario que pasara por todo lo que pasé. Y a lo mejor todavía tendré que pasar algunas otras cosas para que se perfeccione el propósito de Cristo en mi vida. Amén. A lo mejor usted que está sentado aquí, Dios tendrá que meterlo un día en el horno para poder perfeccionar su obra en usted. A lo mejor Tiare se habrá hecho la pregunta alguna vez: ¿por qué tengo que sufrir? A lo mejor el hermano que está allá, que ha llorado la palabra completa, se preguntará: no entendía por qué había sufrido tanto. A lo mejor alguien más que está sentado acá dirá: una vez me hice la pregunta, ¿por qué tengo que sufrir? Santo eres, Señor. ¿Se da cuenta? Hermano Miguel. Hermano Miguel, Gloria a ti, se da Jesús. cuenta. Hermano, nosotros en familia vivimos un momento que nunca quisiéramos recordarlo. Amén. Y me acuerdo cuando mi hijo Alex me preguntaba: papá, tú desde niño nos enseñaste que Dios está en todo. ¿Y dónde estaba cuando atropellaron a mi esposa? Hermano, se lo digo honestamente, no tenía respuesta para él. No tenía respuesta. Porque su dolor y su angustia eran tan grandes, pero tan grandes, que lo que yo le dijera le rebotaría. ¿Cuántos de los que están sentados aquí en la sala en este minuto, los que están sentados aquí en la sala en este minuto, están luchando con una situación que no han podido superar? Este es el momento. Dios te dice: estás sufriendo por esto. Primero estás sufriendo porque yo te amo. ¿Puede entenderlo? ¿Puede entenderlo? Si está sufriendo en este minuto es porque Dios le ama. Y usted dirá: pero si me ama, ¿por qué sufro?
Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Y a los que fueron llamados con un propósito, todas las cosas le ayudan a bien. Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Y delante de una canción que cantábamos decía: con sus manos en mis lágrimas secó. Gloria a ti, Jesús. ¿A cuánto les gustaría que el Señor con sus manos le secara sus lágrimas en este minuto? Santo eres Dios. Yo quiero invitar a esta hora, quiero invitar. Si hay alguien aquí en la iglesia, si hay alguien aquí en la iglesia que entendió esta palabra y que diga: Señor, si es por tu causa que he tenido que sufrir o estoy sufriendo, lo único que quiero es meterme en tus manos, meterme en tus manos. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así? Levante la mano. Pero no la baje, no la baje, no la baje. Le voy a invitar que venga. Venga. Venga, a lo mejor usted estuvo a punto de perderlo todo. A lo mejor usted estuvo a punto de perder la vida incluso. A lo mejor usted estuvo a punto de que todo